La clase que vamos a ver ahora es la clase de antimicóticos y de antivirales. Nosotros tenemos que la estructura de los hongos es diferente de la estructura que tienen las bacterias. Por ejemplo, acá podemos apreciar en esta diapositiva un lípido que es particular de los hongos, que es el ergosterol, componente justamente de la pared del hongo y que constituye a veces un blanco terapéutico de los principales grupos de antimicóticos. Nosotros lo podemos clasificar de varias maneras, una de ellas es por su mecanismo de acción, empezando por los que actúan sobre la membrana citoplasmática. Tenemos que hay algunos que son inhibidores de la síntesis del ergosterol, que como habíamos visto es el componente, uno de los componentes más importantes de la estructura del hongo, y tenemos que eso lleva a una alteración funcional de la membrana, y en este grupo tenemos uno de los grupos quizás más importantes de los antimicóticos, que son el grupo de los azólicos. Después tenemos otro grupo químico, que es el grupo de las alilaminas con la terbinafina. Después tenemos también alteraciones del ergosterol que está ligado a las membranas. Hay antimicóticos que forman poros, alterando esto el equilibrio osmótico. Y acá tenemos a los antimicóticos de tipo poliénicos, que vamos a ver después, que son un grupo importante de antimicóticos que van a actuar sobre aquellas micosis graves o profundas. En cuanto a la acción sobre la pared celular, nosotros tenemos la alteración de la síntesis de glucanos, alteraciones que llevan a cambios estructurales del equilibrio osmótico de las células fúngicas, donde tenemos, por ejemplo, las candinas. Actuando sobre los ácidos nucleicos, tenemos la alteración de la síntesis proteica, interfiriendo con la síntesis del ADN, la 5-fluorocitosina, y como inhibidor de la mitosis y la replicación del ADN, la gliciofulvina. Las drogas que alteran la permeabilidad de la membrana del hongo son los poliénicos, que los podemos dividir en dos grupos: sistémicos, es decir, que van a actuar sobre todo el organismo, su principal exponente es la anfotericina B, y los que actúan a nivel local, como la nistatina, que esta va a actuar por vía oral a nivel local con muy poca absorción. Habíamos visto que dentro del grupo más importante por su masividad de uso son el grupo de los azólicos. Estos van a inhibir la biosíntesis del ergosterol, son inhibidores de una enzima que es la esterol 14-alfa desmetilasa, y los podemos dividir en azoles sistémicos y locales, justamente cuando actúan a nivel de todo el organismo o cuando se utilizan en forma tópica a nivel, por ejemplo, local. Después tenemos inhibidores de otra enzima que es la escualeno 2,3-epoxidasa, donde tenemos la terbinafina. Drogas que inhiben el ciclo celular, antimetabolitos como la flucitosina, drogas que alteran el uso mitótico, gliciofulvina, y sustancias quelantes. Antifólicos tenemos sulfonamidas y antifólicos, aunque verdaderamente no se usan hoy como fármacos de primera línea para tratar, por ejemplo, infecciones micóticas. Y
Y algunas drogas de acción inespecífica son los clásicos antisépticos iodados, como por ejemplo el ioduro de potasio. Empezando por los poliénicos. Se llaman poliénicos porque en su estructura química tienen múltiples dobles enlaces y son macrólidos con un anillo lactona. Estos se usan obviamente para tratar infecciones severas producidas por algunos hongos. Su espectro antimicótico, como vemos, es muy amplio y se utiliza obviamente para micosis profundas que pueden comprometer la vida, ¿no? Son micosis graves. Tengamos en cuenta que son fungicidas. También pueden tener un leve efecto antiparasitario, tienen un bajo índice terapéutico, tienen muchos efectos adversos y van a actuar uniéndose al ergosterol de la membrana, formando poros membranares que lo que van a hacer es alterar la permeabilidad del hongo. Tienen una muy baja resistencia. Su principal exponente es la anfotericina B, que es insoluble en agua, se une en forma irreversible al ergosterol y provoca aparición de poros. Esto hace que se altere la permeabilidad celular, tiene una alta toxicidad y recordemos algo, que la dosis es acumulativa de por vida, es decir, que nosotros tenemos que anotar de alguna manera todos los días la dosis acumulativa que le venimos dando a un paciente y sepamos que la dosis de por vida total es de 4 a 5 gramos. Si nosotros superamos esa dosis, puede haber una nefrotoxicidad irreversible. Y la dosis habitual, que por supuesto no tienen que saberla de memoria, es de 0,5 miligramos kilo. En cuanto a su farmacocinética, no se administra vía oral, sino que la vía de administración es exclusivamente endovenosa. Se diluye en dextrosa al 5%, tiene una vida media muy prolongada, 15 días, y se va a concentrar en varios tejidos, como por ejemplo riñón, pulmón, vaso. No pasa barrera hematoencefálica. Si uno tuviera que tratar una meningitis micótica, lo tendría que hacer por vía intratecal, aunque no es la droga verdaderamente de elección. Y se elimina a nivel renal. Hay que tener muy presente el tema de la nefrotoxicidad, muy presente. Y tiene distintas presentaciones, sepamos que es exclusivamente endovenosa, y tenemos también la formulación liposomal, que acá la pueden ver en un gráfico. El liposoma de alguna manera es como una partícula lipídica donde en su interior se encuentra el principio activo. ¿Y cuál es la ventaja de los liposomas? Bueno, aparte de ser mucho más caros que la anfotericina común, son más selectivas para el ergosterol de la membrana del hongo y no se une tanto a las membranas de los mamíferos. Eso hace que haya menos nefrotoxicidad y que tenga menos efectos adversos. Esta formulación se utiliza sobre todo en pacientes que son intolerantes a la anfotericina B o también en aquellos casos en donde hay un fracaso terapéutico con la formulación común. Efectos adversos de la anfotericina B: es irritante a nivel local y puede dar comúnmente fiebre, escalofríos, caída de la presión arterial y broncoespasmo por fenómenos de hipersensibilidad. Por tal motivo, media hora antes de su administración hay que dar profilácticamente hidrocortisona
y difenidramina, perdón, como antihistamínico para tratar de evitar este fenómeno. Es altamente nefrotóxico, por lo cual hay que hidratar bien al paciente y hay que monitorear de cerca los valores de urea y creatinina. Otros efectos adversos: urea elevada, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalemia. Esto puede llegar a dar en algunos casos arritmias si uno no lo controla. Tromboflebitis, debe ser administrada por una vía central. Y trastornos de la esfera hemática como anemia, trombocitopenia y leucopenia leve. Interacciones farmacodinámicas: por alta ligadura proteica, puede potenciar los efectos de otros antimicóticos, también se potencia la nefrotoxicidad. Y recordar siempre darlo diluido en solución salina, que la solución salina debe ser evitada y siempre se debe usar destroza al 5% para diluirla. Esta es una consideración práctica, pero debe ser tenido en cuenta. La anfotericina B, que es una ampolla liofilizada, se diluye en dextrosa al 5%. Si uno lo da en solución salina isotónica, precipita y puede no actuar. Ahora pasamos a otro capítulo, que es el capítulo de los azoles, quizás el grupo de antimicóticos más popular y más masivamente utilizado. Tenemos dos grupos químicos imidazólicos y triazólicos. Los imidazólicos, con el ketoconazol a la cabeza, son altamente inhibidores de los citocromos, por lo cual hay que tener mucho cuidado con las interacciones farmacológicas que tiene, que son múltiples. No hace falta que sepan una por una, pero sí que este tipo de interacción existe. Y después tenemos los triazólicos, donde tenemos un exponente importante que es el fluconazol. Como mecanismo de acción se unen a la enzima esterol 14-alfa de metilasa, inhibiéndola, por lo cual se inhibe la síntesis del ergosterol y altera obviamente los fosfolípidos de membrana, funciones de la membrana y la permeabilidad. Son fungistáticas, pero pueden ser fungicidas, es decir que las dos cosas pueden llegar de alguna manera a darse. Interfieren también con la cadena respiratoria del hongo. En este caso sí podemos hablar que puede haber resistencia, especialmente en inmunodeprimidos, por ejemplo a nivel de lo que son las cándidas. Hay varios mecanismos de resistencia, son un detalle, no hace falta que lo sepan de memoria. Sí hay que saber que los azoles son una alternativa segura y efectiva a la anfotericina B. Después tenemos los azoles de tipo sistémicos, que los podemos dividir en liposolubles e hidrosolubles. Los liposolubles tenemos el ketoconazol, tienen una biodisponibilidad oral de hasta un 75%, poco paso a la barrera hematoencefálica, amplio metabolismo hepático, recuerden lo de los citocromos, y recuerden lo de la toxicidad hepática. La vida media del ketoconazol es muy variable y atraviesan placenta y pasan a leche materna. De los hidrosolubles tenemos el fluconazol, que es un principal exponente, tiene una muy buena biodisponibilidad oral, también se puede dar obviamente por vía endovenosa, y también utiliza varias familias de citocromos, pudiendo presentar múltiples interacciones farmacológicas. Se elimina por orina, por lo cual hay que tener
pendiente de monitorear la función renal, la vida media puede ser prolongada. Y todos atraviesan placenta y leche materna.